Soy Domingo Nossi, instructor del curso Técnicas de Diseño Gráfico nivel 2 en el Centro de Formación Profesional número 402. El tema que voy a desarrollar hoy es la herramienta pincel en el programa Photoshop. Voy a pasar al programa. Cuando pintamos en Photoshop, lo hacemos como si tuviéramos un pincel húmedo sobre un lienzo. Esa es la idea en la que se basa el diseño de imágenes en Photoshop. Lo primero que tenemos que elegir es el color con el que vamos a pintar, y se elige desde este lugar el color frontal. Le hago un clic y aparece el cuadro que me permite elegir los colores. Tengo un arco iris sobre la derecha para elegir la tonalidad. Voy a elegir algún verde y acá tengo diferentes variantes para el verde. Cuando hago clic me va mostrando en esta parte el color elegido. Cuando me gusta una tonalidad elijo OK y ya el color frontal se cambia a este verde. Y luego hay que tomar la herramienta con la cual voy a trabajar. En este caso me interesa la herramienta pincel. Cuando activamos la herramienta pincel, en la barra de opciones de herramientas se muestran todas sus características. Vamos a ir viendo algunas de sus características. En principio, desde este control, podemos elegir el tamaño del pincel. Por ejemplo, voy a poner un tamaño grande de 100 píxeles. Y voy a hacer un trazo, simplemente para que ustedes lo vean. Luego, vamos a reducir el tamaño. Lo bajo a 50, simplemente para que vean. A 21. Así que ahí tenemos el grosor del trazo que estoy haciendo. Y otra característica que también se puede establecer, aparte del tamaño, es la dureza. Fíjense, ahora la dureza está en el 0%. Esto quiere decir que los trazos van a tener un cierto degradado. Lo voy a mostrar. Los 3 trazos que hice fueron con dureza al 0%. Voy a tomar la herramienta Zoom para poder mostrarlo y voy a hacer un zoom sobre alguna de las pinceladas. Fíjense cómo se va degradando hacia afuera la pincelada. Eso es porque la dureza del pincel es muy baja. Vuelvo haciendo doble clic en la manito a ver toda la página. Tomo nuevamente la herramienta Zoom y miro, por ejemplo, otra pincelada. Si me quiero acercar más rápido, puedo hacer un zoom con recuadro. Y ahí veo claramente el degradado hacia los lados de la pincelada. Muy bien. Vuelvo a ver todo el lienzo. Hay un truquito, una forma rápida para repintar el lienzo todo de blanco. Está el color frontal acá y está el color de fondo acá. Si aprieto Control y la tecla suprimir, todo el lienzo se vuelve a pintar del color de fondo. Sería como echar un balde de pintura blanca sobre el lienzo. Vamos a seguir viendo algunos aspectos del pincel. Fíjense, tomo la herramienta y vamos a cambiar la dureza, vamos a llevarla al otro extremo, al 100%. Y el tamaño del pincel lo vamos a poner en 50 píxeles. Y voy a hacer una pincelada para verlo. Y fíjense, tomo la herramienta Zoom. Y si nos acercamos mucho, vemos que ahora el degradado es menor hacia los lados. ¿Ven? Tanto para este lado como para el otro lado de la pincelada.
porque el pincel ahora es más duro. O sea, a mayor dureza, menos degradado en el trazo. Aunque hay que tener en cuenta que aunque la dureza sea del 100%, siempre hay un poquito de degradado, porque así trabaja la herramienta. Vuelvo a ver todo el lienzo y lo repinto con control suprimir para borrar el trazo. Bien, entonces ya vimos dos características del pincel, que es el tamaño y la dureza. Lo voy a dejar en un nivel intermedio a la dureza y el tamaño lo vamos a ajustar en 50 píxeles aproximadamente. Ok. Otra característica que tenemos en el pincel es la opacidad. Opacidad y transparencia son términos opuestos. Si es más opaco, es menos transparente. Si es menos opaco, es más transparente. Entonces voy a hacer un primer trazo para que ustedes lo vean con una opacidad al 100%. Fíjense que pinta directamente del color que yo tengo elegido como color frontal. Voy a bajar la opacidad, por ejemplo, al 58%. Fíjense que ahora el color es más suave. Y voy a bajar la opacidad, por ejemplo, al 25% más o menos. Y ya el color es mucho más suave. Entonces, cuando hago un trazo, los trazos pueden ser de diferente tipo, ¿sí? Fíjense, no sé si lo llegan a ver, que cuando vuelvo a pasar sobre el lugar, la opacidad se suma en los lugares donde la pincelada ya fue hecha. Voy a hacer el zoom para que ustedes lo puedan observar con más claridad. En este caso yo estaba dando pinceladas con una opacidad del 25%. Así que en esos lugares donde he pasado dos veces, la opacidad ahora es del 50%, sería en esta parte. Y si vuelvo a pasar una vez más, ahí ya estaríamos en el 75% de opacidad. Cuando digo vuelvo a pasar, estoy manteniendo apretado el botón izquierdo del ratón y arrastrando, porque no es lo mismo hacer clic que mantener apretado y arrastrar. La opacidad se suma cada vez que hago una pincelada, suelto y luego hago otra pincelada más. Muy bien. Vuelvo a todo el lienzo. Con el truquito que les había comentado, control suprimir, vuelvo a repintar todo de blanco. Volvemos a la herramienta pincel. Voy a poner la opacidad al 100% para mostrar la próxima opción, que es flujo. En este caso el flujo está al 100%. Vuelvo a dar una pincelada. Fíjense. Voy a cambiar el flujo al 50%. Doy una pincelada. Acá no se nota mucho la diferencia, pero si hago clic, 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 ahí voy viendo cómo va aumentando la cantidad de pintura que voy tirando sobre el lugar. Lo voy a hacer con un zoom mayor para que ustedes lo puedan ver con más claridad. Hago zoom sobre una parte, tomo la herramienta pincel que ahora es más grande. Fíjense, el flujo establece la velocidad con la que la herramienta pincel aplica la pintura. Por lo cuanto, mientras menor sea el porcentaje que aplicamos, más suave será el resultado. Fíjense, en este caso hago un clic, 50% de la pintura. Hago otro clic, 100% de la pintura. Y si sigo haciendo clic, se va aumentando el lugar, porque acuérdense que las pinceladas tienen un degradado, entonces llega hasta los costados, llegando como máximo
al color que tengo elegido como color frontal. Si pongo el flujo en un 25%, por ejemplo, voy a necesitar 1, 2, 3, 4 para ir llegando a ese color. Se va aplicando la pintura de a poco y vamos llegando a ese color con varias pinceladas. Puede ser arrastrando o puede ser haciendo clic. Ahí voy notando cómo se suma cada vez que hago el proceso de arrastrar. Control suprimir y tengo una opción más. Voy a volver de nuevo el flujo al 100%. Tengo una opción más que es el modo aerógrafo. Voy a sacar esto. Ok. Este que está acá. Y en este modo, cuando mantengo apretado, se va aplicando como si fuera un aerosol. Fíjense, si me muevo rápido, ven como al quedarme quieto se nota que va aplicando pintura en la medida que me voy quedando en el lugar. Para esto tengo que tener el botón izquierdo del mouse apretado. Y bueno, estas han sido algunas características de la herramienta pincel.